El Pleno de la Convención Constitucional continúa su discusión en particular del informe de la Comisión de Sistemas de Justicia. Queremos hablar más sobre este tema, para eso vamos a tomar en contacto con el abogado de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, y el abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Correa. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias a usted. A ver, voy a hacer la salvedad de que en la discusión en particular se ha rechazado la pluralidad del sistema de justicias, pero como le hemos explicado a la gente, lo que es rechazado por cierta cantidad de votos en la discusión en particular puede volver a la comisión, ser reformulado vía indicaciones y retornar para una segunda vida, por decirlo de alguna forma, al Pleno. Si ella es rechazado, bueno, se acabó. Así que sigue vigente todavía el tema que los hemos convocado. Y lo primero que me gustaría es que cada uno, partiendo con Rodrigo, luego Cristian, nos dijera qué le parece, porque hay varias cosas que se aprobaron en estos principios normativos del sistema de justicia. Entonces quisiera partir primero con el artículo 1, que es el artículo en que, en vez de llamarle Poder Judicial, se llama Sistema de Justicia. Algunos le ven una connotación, otros no. Rodrigo. Sí, naturalmente no creo que por sí mismo la cuestión del nombre sea demasiado determinante, pero evidentemente aquí está correlacionada con el artículo al que usted se refería hace un momento, que reconocía a la par con el sistema judicial estatal los sistemas judiciales de los pueblos originarios. Evidentemente hace referencia a eso y por lo tanto, desde ese punto de vista, conlleva, creo yo, todos los problemas y objeciones que pueda tener el reconocimiento de sistemas jurídicos coexistentes o paralelos. Cristian. A ver, sí, yo creo que probablemente tiene esa connotación, como dice Rodrigo, probablemente también tiene otra, que vamos a ver manifestarse más adelante, que es la idea de cuestionar, digamos, la noción de poder judicial como una estructura jerárquica que tiene como centro a la Corte Suprema, y más bien pensar en un sistema más horizontal, en que es más relevante que los diversos niveles y toda esta cuestión tan tradicional de tratos diferenciados, etc. Un sistema más horizontal en que, digámoslo así, no sea gobernado necesariamente por la Corte Suprema, que me parece que es otra cosa que viene en adelante a través de lo que se llama, que ya aparece en estas normas, pero va a ser desarrollado más adelante, que es el llamado Consejo de la Magistratura. Quiero que vayamos ahora a otro tema que es el que genera mayor discusión y es el siguiente: la posibilidad de que no exista uno solo, sino una pluralidad de sistemas de justicia. Y esto, para quienes nos ven en sus casas, implica la posibilidad, por ejemplo, de una justicia indígena. ¿Qué opinas al respecto, Rodrigo? A ver, a mí me parece que en principio podría funcionar un sistema en el cual se reconociera a los pueblos originarios alguna potestad en el orden judicial, particularmente conflictos pequeños y conflictos entre los miembros de la comunidad. Me parece, sin embargo, que lo que se aprueba no es eso, porque se habla del reconocimiento de una justicia paralela, ¿no? Y por lo tanto da a entender que las justicias paralelas son una justicia en todo el orden de las cuestiones judiciales, criminales, civiles, etc. Eso a mí me parece difícil de imaginar, extremadamente difícil de implementar. La propuesta tiene una regla que impone al Estado establecer la coordinación entre el sistema jurídico estatal y los sistemas jurídicos de los pueblos originarios, pero esa coordinación no es nada trivial, es algo extremadamente difícil. Hay que ver que el tipo de problema es el siguiente: una persona de un pueblo originario comete un delito cuya víctima no es miembro de ese pueblo, puede ser miembro de otro pueblo originario. ¿A qué jurisdicción queda esa persona sometida, ¿no? Entonces es muy problemático y no hay muchas luces sobre cuál sería el alcance de esa justicia paralela, salvo la idea de paralela, ¿no? Que sugiere que es en todo el orden de problemas judiciales, y eso parecería excesivo, creo yo. Cristian,
Aquí vamos a entrar en uno de los primeros temas, que es estos problemas de competencias que se dan y si es que finalmente, después para una segunda pasada, me gustaría con los dos conversar si están de acuerdo o no con el cuestionamiento que se hace respecto de que podría no haber igualdad ante la ley o podría no haber igual trato frente a la justicia. Pero eso dejémoslo para después. Primero, lo que hace alusión Rodrigo es respecto de los problemas de competencia. ¿Quién se hace cargo de qué causa va a cuál de los dos? Y si te parece que esto, más que una pluralidad, es crear dos sistemas paralelos. A ver, lo primero que hay que decir es que esta es una idea sobre la cual hay mucha experiencia. Es una idea, por una parte, que tiene una versión anglosajona, en todos los países anglosajones donde hay poblaciones indígenas importantes, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, y tiene una versión latinoamericana, que por ejemplo es especialmente fuerte en Perú, por poner solo un ejemplo, pero también existe en Colombia, en una serie de otros países. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, en el sentido de que de lo que se trata o lo que se debiera tratar es de una competencia especializada que además administre probablemente normas especiales, ancestrales de los pueblos indígenas. En algunas áreas particulares pueden ser del derecho de familia o de la propiedad respecto de los territorios a los que se otorga alguna autonomía, o incluso podría llegar a ser penal por delitos cometidos, o cierto tipo de delitos, probablemente no de mucha gravedad, cometidos al interior de su territorio o entre personas que pertenecen a una comunidad indígena. Así es como funciona en todos estos países. Y en todos estos países también, ¿cierto?, se plantea la necesidad de una ley de coordinación, o sea, una ley que establezca, bueno, cómo esto va a funcionar, digamos, qué autoridades van a ser reconocidas y sobre todo cómo se solucionan los conflictos con la legislación, con la justicia, digamos, ordinaria, que puede tener superposiciones. Yo, la verdad, no es que yo sea un experto en esto, pero por lo que he visto, por lo que he leído, por lo que he escuchado, no me parece que haya ninguna razón para temer lo que teme Rodrigo, que yo le encontraría razón, digamos. Que si vamos a decir, bueno, los ciudadanos chilenos, unos van a tener un sistema de justicia y otros van a tener otro, me parecería impracticable y absurdo y tendría todo tipo de problemas. Yo creo que se trata claramente de lo primero, digamos. Esto se engarza en esa línea. Todas las cosas que yo he leído de personas que han promovido estas ideas citan a experiencias norteamericanas, canadienses, digamos, incluso más esas que son probablemente más limitadas que la peruana, por ejemplo, que es bastante más amplia. Porque la peruana se ganó su espacio fundamentalmente en la lucha contra el Sendero Luminoso, en que el propio gobierno de Fujimori, que era un gobierno bastante conservador, promovió la justicia indígena precisamente como una manera de aliada con el Estado para resistir a los terroristas de Sendero Luminoso. Entonces yo realmente ese riesgo no lo veo. Claro, si se fuera manifestando en el sentido que dice Rodrigo, yo estaría de acuerdo. Y me parece muy bien que se haya modificado la norma, porque yo creo que, claro, la norma como estaba, en el sentido de que son dos justicias paralelas iguales, podía a lo mejor prestarse para eso, pero yo creo que era un exceso retórico. Y lo lógico es que esa misma norma establezca, ¿cierto?, que si bien es cierto, a lo mejor de punto simbólicos son equivalentes o son iguales, pero es claro que tiene que haber algún órgano, que podría ser la Corte Suprema, por ejemplo, o la Corte de Apelaciones respectiva, no sé. Habría que ver que tenga la última palabra y que unifique todo el sistema. Rodrigo, dándole la potestad a la Corte Suprema de ser una última instancia, teniendo una última instancia unificadora de criterios, y sabemos, bueno, también sabemos que los contenidos los dan también después las leyes, para bien o para mal. No estoy diciendo que sea necesariamente un alivio, a veces pueden ser muy malas leyes, a veces pueden ser muy buenas, pero sabiendo que el contenido de todos estos principios después lo dan las leyes, el hecho de que en la arquitectura general de la reforma constitucional, de la nueva constitución, más bien más que reforma, la nueva constitución, que se pusiera como árbitro final a la Corte Suprema para unificar y para zanjar disputas, ¿sería una buena solución o aún así te sigue pareciendo una mala idea? Bueno, lo que ocurre es que en ese caso no es paralelo, ¿cierto? Ya no sería paralelo, sería paralelo a los tribunales de primera instancia quizás, o a jueces de paz, pero no sería paralelo, ya no serían sistemas de justicia, ¿no? Cristian sugería otra interpretación. Yo creo que en esto Cristian se equivoca. Yo creo que la idea de exceso de justicia, de sistemas de justicia, se refería precisamente a esto. Entonces, evidentemente, si hubiera un sistema donde hay tribunales de primera instancia o vecinales, jueces de paz, como se quiera llamar, paralelos, pero en
definitiva después está la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, evidentemente que los problemas se pueden resolver. Y yo tendría menos objeciones. Debo decir una cosa, en que tiene razón Cristian. Probablemente muchas de estas cuestiones son excesos retóricos y estamos todavía hablando sobre normas que han sido aprobadas en general y como indicabas al comienzo, yo no sabía esto porque fue hoy día, supongo, la norma fue rechazada en particular, lo que obliga a mandarla a una nueva redacción. La nueva redacción evidentemente que puede mejorar. Yo estoy hablando sobre las normas aprobadas en general. Y aquí ocurre que si bien son excesos retóricos, una vez que queda como norma, es un exceso retórico que pasa a ser parte de la Constitución política, ¿no? Okay. Entonces, si fue un exceso retórico y se va a eliminar, bueno, claro, podemos tener un sistema razonable de alguna justicia, algún espacio para justicia indígena local. Sí. Para cerrar, quisiera preguntarles si hay algo más, pueden decir que les preocupa o alguno de los dos tiene algo más que le preocupe, porque esta era una de las preocupaciones fundamentales. De los principios que se aprobaron, ¿hay alguno de ustedes dos para que primero plantee su punto? El que tenga, al tiro Rodrigo hace un punto, así que le doy primero la palabra a él, contesta después Cristian, que le preocupe respecto de lo aprobado. Rodrigo. Sí, yo tengo problemas con un principio, y esto no es popular decirlo hoy en día, pero es el principio de interpretación conforme a enfoque de género. A mí me parece que lo que este principio hace es continuar una erosión que viene desde hace mucho tiempo de la ley. Los jueces deben aplicar la ley. Los principios el enfoque de género debe constar en la ley. Si el legislador democrático estima que en algún asunto la cuestión de género es relevante, lo debiera plasmar en la ley. Pero a mí me parece preocupante que la propia Constitución tenga un mandato a los jueces a que fallen con enfoque de género, porque en el fondo eso significa un criterio para no tomarse la ley en serio, me parece a mí, y eso lo considero peligroso. Ahora, aquí lo que importa es la opinión de ustedes dos. Solo como me importa muchísimo el tema del enfoque de género, solo voy a manifestar que no estoy de acuerdo, que me parece muy importante que en la Constitución tenga un enfoque de género, entendido obviamente como tratar de nivelar la cancha, evidentemente. Pero Mónica, mi objeción no es que la Constitución, mi objeción no es que la Constitución tenga enfoque de género. Sí, yo creo que también es donde se localiza. Sí, debería estar localizado en la ley, diría. Entiendo, solo quería hacer el punto que discrepaba con aquello. Me parece que esté en la ley y en la Constitución, pero entiendo el punto que hace. Cristian, no sé si quieres responder a aquello y agregar tu punto de preocupación. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo y agregaría que ojalá la Constitución no se siga cargando de elementos que podríamos llamar en términos muy generales ideológicos, o sea, que corresponden a una cierta visión válida como otras, digamos, que puedan hacer que van restringiendo el espacio de la legislación y que puedan además hacer que muchas personas que no están de acuerdo con esos enfoques ideológicos, a pesar de que yo pudiera simpatizar con ellos, se alienen, ¿cierto?, de la lealtad a esta Constitución. Y en ese sentido creo que estoy de acuerdo con Rodrigo también que la carga retórica que esta discusión ha tenido es bueno que se controle, porque si no vamos a terminar con una Constitución que va a estar llena de enemigos que van a estar de acuerdo con distintos elementos ideológicos que están planteados en distintas normas y que no son del gusto de todas las personas. Pero el segundo tema que yo quería tocar, que no está desarrollado, pero que está planteado y que viene desarrollado más adelante, es el tema del Consejo de la Magistratura. Yo creo que esa es una decisión, esa sí es una refundación muy sustantiva del sistema judicial chileno, que yo creo que tiene motivaciones positivas, digámoslo así, o que tienen sentido, como por ejemplo cuestionar la excesiva jerarquía, o cuestionar el excesivo poder de la Corte Suprema, o cuestionar la excesiva discrecionalidad con que se realizan tanto los nombramientos de jueces como la sanción de los jueces por motivos disciplinarios. Todo eso tiene sentido. Lo que ocurre es que la solución que se está planteando, que es establecer un consejo que tome todas estas facultades de la Corte Suprema y las concrete por la vía de un consejo más horizontal, o sea, en el que haya representación de múltiples niveles de los jueces y eventualmente otros actores sociales, digamos, de la comunidad jurídica, supongo, colegios de abogados, cosas de ese tipo, ha demostrado ser una pésima solución.
Existen muchos ejemplos sobre esto. Esto también es una idea muy antigua que existe básicamente en todos los países del sur de Europa y América Latina, y que la verdad sus resultados son desastrosos, porque ha derivado en una mayor politización de la justicia, en la creación de partidos políticos de jueces que eligen sus representantes para que los promuevan y los protejan de eventuales sanciones disciplinarias, y por lo tanto me parece que es una decisión que debiera ser discutida más a fondo. Cristian, Rodrigo, quiero agradecerles mucho la participación. Vamos a seguir conversando y discutiendo. La idea es poner todos estos puntos de vista y creo que es interesante, uno en que coinciden ambos, si es necesario o no, dónde poner las normas. También es una discusión súper importante y cuánto de neutra tiene que ser de alguna manera, cuánto macro tiene que ser la Constitución para que dentro de ella, algo mencionaba Maya Alves también en una columna hoy día, para que dentro de ella quepa cualquier proyecto político y que ese proyecto político se juegue en las leyes más bien. Parece interesante ese punto para que lo sigamos analizando. Así es que muchísimas gracias a ambos por sus puntos de vista y por estar con nosotros en Hoy es Noticia. Gracias. Gracias.